Y nosotros vamos a seguir hablando de lo que ha sido ENADE y vamos a conversar con el anfitrión, con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un encuentro muy importante para el país, están los empresarios y en esta ocasión es más importante todavía porque estamos a 10 días de las elecciones presidenciales. ¿Cómo fue y cómo fue recibido por parte del empresariado las palabras de cada uno de los candidatos, específicamente los 4 que están en carrera y que tienen más posibilidades de poder dar una sorpresa y pasar a segunda vuelta? Bueno, efectivamente pareciera que así es. Podría quizás pasar cualquiera de los 4 a segunda vuelta. Hay algunos que hay con mejores preferencias que otros en la encuesta, pero todavía queda un camino que recorrer en los próximos 10 días. A mí me pareció que fue una reunión de muy buen nivel, de escuchar propuestas, escuchar moderación. Yo diría que dentro de los debates y las conversaciones que me ha tocado a mí ver en todos los debates presidenciales, quizás esta es la que tuvo mayor altura, porque hubo profundidad en los planteamientos y también mucho respeto. Así que yo creo que fue una jornada muy positiva y además noto bastante moderación en todos los planteamientos que escuchamos en el día de hoy. Bueno, precisamente le quería preguntar de eso, porque en su alocución el candidato Gabriel Boric dice en algún momento, viva la colaboración público-privada, hace un largo recorrido de la necesidad de la empresa. ¿Es a esa moderación a la que usted se refiere? Por supuesto, porque los países se construyen entre todos. Usted comprenderá que las personas, las empresas, Matilde, todos los que trabajamos, incluyéndote tú, representamos el 82% del presupuesto del país, somos la gran fuerza laboral. El país es un país que tiene un cierto nivel medio de desarrollo, donde tenemos que todos luchar por sacarlo adelante con más crecimiento, con más empresas, con más fuentes de trabajo. Y en ese sentido, tiene que haber siempre una colaboración pública-privada. Y yo me alegro de haber escuchado al candidato Boric decir eso, porque eso va marcando cierto nivel de moderación. Y ahora, lo vimos también. Claro, ¿hay algún tipo de, más bien, cuál es el temor que hay dentro del empresariado en un eventual triunfo de Gabriel Boric? Bueno, usted comprenderá, Matilde, que el Partido Comunista, que es un principal aliado de la candidatura del programa de Gabriel Boric, por supuesto que desde el punto de vista del desarrollo, de la inclusión, de la libertad, de la forma de hacer las cosas, normalmente es un partido que no solo en Chile, sino que en el mundo se ha restado al desarrollo, al crecimiento, y por lo tanto nosotros lo vemos como un elemento no deseable, si uno lo quisiera decir, como una construcción de una sociedad mucho más libre, mucho más inclusiva y mucho más participativa. En ese sentido, yo creo que el candidato Gabriel Boric tiene un gran desafío porque él quiere construir mayoría y las grandes mayorías se construyen a través de grandes y amplios acuerdos. Y los desarrollos de los países también se construyen a través de amplios y grandes acuerdos. Ahora, ¿hay incomodidad respecto a los planteamientos de Gabriel Boric en cuanto a la carga impositiva para el empresariado, por ejemplo? Lo vimos ahí conversando usted con él, hay una foto que está circulando en la que se ve un encuentro y una conversación entre los dos. Bueno, precisamente conversamos de aquello, de la importancia de las buenas políticas públicas, de la importancia de poder moderar y también construir propuestas que sean realizables de llevar adelante, pero sobre todo es muy importante entender que los caminos se van haciendo paso a paso, escalera a escalera, las escaleras se suben paso a paso, escalón a escalón. Y eso requiere de moderación, requiere también de generación de confianza para que los agentes económicos puedan actuar y funcionar. Y en ese sentido, yo creo que fue una muy buena conversación que tuvimos, los momentos en que pudimos conversar respecto de aquello. ¿Lo tranquiliza esta conversación con Gabriel Boric?
Bueno, mire, yo no conocía personalmente a Gabriel Boric. Él tampoco me conocía. Quizá en alguna oportunidad pudimos haber topado por ahí, pero la verdad que en una conversación con la que tuvimos hoy día, no, nunca lo habíamos hecho. Y me parece bien haber conversado y haber podido conversar y discutir e intercambiar puntos de vista, algunos no de acuerdo y otros que también se puede construir acuerdo. Yo creo que lo importante es pensar que el mundo del futuro y a su vez el Chile del futuro se construye en base a acuerdos, se construye en base a desarrollo, a la participación ciudadana y a todas las personas y a los agentes económicos. No es posible hacer desarrollo sin considerar a las empresas y a las personas. Claro, ¿qué impresión le dejó entonces Gabriel Boric? Bueno, mira, yo creo que vamos a poder seguir conversando. Tuvimos una buena conversación y tenemos una reunión, como lo hemos tenido con todos los candidatos, que la tenemos marcada para el próximo viernes 19 a las 10 de la mañana, y esperamos ahí también tener una profunda conversación, y en eso también quedamos, la importancia de ir a los temas muy a fondo, para ver qué cosas se pueden construir, qué cosas se pueden hacer. Él tiene una chance probable de ser presidente, así como la tiene también José Antonio Cast, o la tiene Yanna Proboste, o la tiene Sebastián Sichel, y yo creo que es muy importante a la hora de esos momentos, Matilde, poder entrar a cómo se dice, de repente, a las cosas que son en la medida de lo posible, y pensando en la importancia de poder hacer aquellas cosas que son realmente posibles de llevar adelante. Ahora, Juan, desde la perspectiva electoral, José Antonio Cast es también una de las grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta, y lo que le quiero preguntar sobre José Antonio Cast es, primero, ¿es José Antonio Cast para ustedes que en la locución del día de hoy dijeron que para tener desarrollo había que tener orden y paz social? ¿Ese orden y esa paz la garantiza José Antonio Cast para el empresariado? Mire, yo creo que todo candidato y todo presidente no es que lo deba o lo tenga, es su obligación siempre garantizar el orden y la paz de los países. Eso no es una voluntad, eso es una obligación y un compromiso. Y en ese sentido, yo creo que los países que se desarrollan y crecen son a través, Matilde, de instituciones robustas, con independencia, con paz social, sin violencia. Y también hay una cosa que es muy importante. Hay una lucha que hay que llevar contra el narcotráfico, contra la guerrilla, contra aquellas cosas que son malas y especialmente delitos que la sociedad no los puede aceptar. Y en ese sentido, yo creo que todos los candidatos, o bien la candidata Yanna Proboste, el que llegue, va a tener que enfrentar esa realidad, va a tener que enfrentar también una realidad económica importante, y también para enfrentar esas cosas se requiere del mundo del trabajo, ni siquiera de los empresarios, se requiere la voluntad del mundo del trabajo, donde son los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios. Yo le preguntaba, Juan, si José Antonio Cast era el candidato de los empresarios, primero por el tema del orden, que pudiera a ustedes parecerles el que garantiza más eso que es necesario para el desarrollo, y lo segundo porque es una de las candidaturas que ha recibido más aportes del empresariado. Bueno, mire, es obvio que los empresarios hay, primero, de todos los sectores políticos. Usted le ve que hoy día, cuando llegó Yanna Proboste, Yanna también la acompañaban algunos empresarios que yo conozco, en el caso de José Antonio también, en el caso de Sebastián Sichel también, en el caso de Meo, no lo sé porque lo conozco menos, y en el caso de, me va quedando... Sichel también. Entonces, al final,
todos los empresarios y todo el mundo del trabajo tiene diferentes opiniones políticas, corazones políticos, y en ese sentido cada cual tiene sus respectivos apoyos. Yo creo que así como usted me pregunta por José Antonio, también lo hay en todos los sectores políticos. Ya, ¿no hay un candidato que sea del empresariado? No, yo creo que eso es como una caricatura, Matilde, del pasado. Hoy día usted ve, por ejemplo, los empresarios jóvenes, hay algunos que están con Gabriel Boric, hay otros que están con Jana Proboste, hay otros que están con Sichel, hay otros que están con Kast, y eso usted lo ve en el mundo del arte, lo ve en todos lados. Ahora, desde el punto de vista de la economía, Juan, hay críticas a los programas de gobierno, tanto de Gabriel Boric como de José Antonio Kast, y son críticas bastante sustantivas respecto al fondo de los programas. Uno por irreal y el otro, bueno, también los dos por irreales. Uno pretende hacer muchas cosas bajando impuestos y el otro, claro, pretende recaudar muchísimo en un tiempo breve con cosas que para muchos no son tan realizables. ¿Por qué cree que las críticas se centran en uno y no se ha hablado tanto del programa de José Antonio Kast? ¿Es porque él no cambia el modelo? No, mire, yo he hecho algunas críticas al programa de gobierno de José Antonio Kast, como también lo he hecho al programa de gobierno de Gabriel Boric, y también lo he hecho a los otros programas de gobierno. Por supuesto que toda obra humana es perfectible. Ahora, también hay que pensar, Matilde, que los candidatos en primera vuelta, en general, le hablan a su público particular. Lo importante es cómo se va viendo la transformación a la moderación. Yo creo que hoy día, si usted me lo permite, fue un día muy importante porque se ve una transición clara a un debate mucho más contundente, a temas mucho más de fondo, que son los que realmente le interesan a la sociedad y lo que le interesan al mundo del futuro, en vez de una puya como la hemos visto en algunos debates anteriormente. Entonces, yo creo que hoy día fue un buen ejemplo de una discusión, en el buen sentido de la palabra, presentación, planteamiento, pregunta, que los candidatos y candidatas pudieron contestar con la debida plenitud, amplitud, y yo creo que eso le hace bien a Chile. Eso le hace bien porque también levanta el debate político. Ahora, veremos qué ocurre en la primera vuelta, que estamos entiendo que estamos a 10 días, hoy día estamos a 11, y estamos exactamente a 10 días y eso va a pasar volando. Y probablemente lo que va a ocurrir es que se van a reagrupar las fuerzas, se van a volver a discutir las cosas en la medida de lo posible, y yo creo que ahí va a venir la moderación, porque en definitiva el país lo que necesita es tranquilidad, son visiones de largo plazo que son muy importantes, y a su vez esas visiones de largo plazo, los candidatos tienen la principal obligación de darle señales muy claras a los agentes económicos. No estoy hablando de los empresarios, porque para ti, Matilde, por ejemplo, si tú quieres cambiarte de casa hoy día quizás no puedes hacerlo porque no hay un financiamiento que te permita a estas tasas de interés cambiar tu casa y pagarla a 30 años, y quizás no te alcance para pagarla a 15. Y eso requiere de buenas políticas públicas, requiere de volver a ciertos niveles de debate elevado de la política, y yo creo que eso tiene que ir convergiendo. Y espero que en la segunda vuelta... señor Juan, y le quiero preguntar por la salida de capitales. ¿Cuánto a usted le preocupa la salida de capitales que hay el día de hoy? Porque hay un nerviosismo entre el mundo empresarial, el mundo de los negocios, prácticamente la derecha en un buen porcentaje, de que la gente está sacando la plata del país. ¿Eso usted lo ve? ¿Le preocupa? Mira, primero... si me das un minuto te lo puedo explicar con más detalle. Nos queda un minuto, por favor.
hay una forma de medirlo. Una cosa son los capitales golondrinas que van y vienen a los países, que son absolutamente volátiles. El otro es el capital del ahorro y el otro es el capital real. Yo, por ejemplo, represento el capital real porque nosotros tenemos inversiones en Chile, tenemos campos, tenemos producción agrícola, tenemos plantas de proceso, le damos trabajo a muchísima gente que trabaja con nosotros y así hay muchas empresas. Entonces, al final, en lo sustancial, los capitales están, las minas están en Chile, los campos hoy siguen plantados con sus mismos árboles, las siembras son las mismas, las fábricas son las mismas, los trabajadores somos todos los mismos, y hay una fracción del capital que es más volátil, que a veces va y a veces viene. Por eso que es tan importante que los programas de gobierno sean equilibrados, generen confianza, porque no solo tienen que generar confianza con respecto al capital que pudieran tener algunos chilenos que los puedan mover, que también eso es legítimo, también es importante generar condiciones habilitantes para que esos capitales, no solo de chilenos, sino de terceros, vuelvan. Y lo más importante está ahí. La inversión extranjera, Matilde, es la que ha permitido hacer las carreteras, es la que ha permitido hacer la sanidad, me refiero a la sanidad de las aguas, es la que ha permitido hacer las redes eléctricas, las inversiones en telefonía. Esos son los capitales importantes, que son los que nosotros tenemos que seguir en forma muy seria, permitiendo que haya confianza en Chile. Y resulta que los países que se extralimitan, lo que ocurre ahí es que los capitales pierden la confianza y emigran. Bueno, vamos a ver entonces lo que pasa en segunda vuelta. Se nos acabó el tiempo, Juan, pero claro, queda la conversación porque todavía faltan 10 días para que se defina la próxima ronda, que va a ser ya el día 19 de diciembre, y ahí seguramente hasta estas fechas se van a moderar, se van a modificar. Uno no sabe todavía. Un mes es muchísimo en política. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Sí. Ahí con mucho gusto, si me convida, seguimos esta conversación. Muchas gracias, Matilde. Absolutamente, gracias, que esté bien.